Está con nosotros el día de hoy la doctora Cecilia Bonilla. Ella es endocrinóloga pediátrica y genetista. Conocemos mucho de su trayectoria, pero una de las cosas resaltantes es que ella es fundadora de la especialidad de endocrinología pediátrica en la Universidad Ricardo Palma. Y bueno, tiene una trayectoria enorme en diferentes lugares que viene trabajando, pero hay algo que siempre la ha marcado: su especialidad en la endocrinología pediátrica. Doctora Bonilla, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Mayran. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes un momento y decir algo que pueda importar al público. Ok, empezamos entonces con esas preguntas interesantes en su vida. ¿Por qué eligió la endocrinología pediátrica? ¿Por qué no la endocrinología para los demás? Bueno, te cuento un poco. Cuando yo terminé medicina y decidí hacer la especialidad, se hacían dos especialidades. Me encantaba la pediatría y me encantaba la endocrinología. Las dos son un poco medicina interna, uno en niños y otro en todo el medio interno, que en realidad imbrinca muchas especialidades en una. Me decidí por la pediatría. Terminando de hacer mi especialidad de pediatría, se crearon las subespecialidades en el Perú y pude cumplir mi sueño, ¿no? Postulé a endocrinología pediátrica y genética y logré hacer las dos cosas en uno. Me apasiona la transformación de un bebé recién nacido en un ser humano con todas sus capacidades y todas sus funcionalidades. Entonces decidí hacer esa especialidad para tratar de ayudar que estos niños, estos bebés, lleguen en la mejor forma posible a ser un adulto de provecho, ¿no? Y entonces, doctora Bonilla, ¿cómo fue que llegó usted al tema de la diabetes Medelius 1? Perdón, Mayra, no escuché bien la pregunta. ¿Podrías repetirla? Sí, claro. ¿Cómo es que llega usted a la diabetes Medelius 1? Dentro de la subespecialidad de endocrinología pediátrica, uno de los puntos más importantes, no tanto por su frecuencia, sino por la importancia que tiene en la vida del paciente, es esta diabetes mellitus tipo 1. Los niños tienen esa diabetes más frecuentemente que la diabetes tipo 2, que es la más conocida por todos los demás, ¿no? Y afecta, o sea, el hecho de que un paciente sea diabético y que no tenga un buen control metabólico puede afectar toda su vida, no solamente el azúcar, no solamente los lípidos, sino que afecta el crecimiento y el desarrollo del niño. Entonces es importantísimo ese control. Por eso yo realmente pienso que es sumamente importante dedicarnos un poco a ese grupo etario, a ese grupo de edad especial que tiene una patología crónica como es la diabetes tipo 1, ¿no? Pero en todo esto, doctora, ¿es fácil diagnosticar que un niño o una persona tiene diabetes? A ver, en los adultos yo creo que es bastante fácil. El médico que ve gente mayor está acostumbrado a pensar en diabetes y conoce perfectamente los síntomas de ese tipo de diabetes, que son el diabetes tipo 2. Pero en los niños la cosa es mucho menos frecuente. Como se ve menos durante la época en que uno estudia, se piensa menos, porque siempre digo que no se piensa en lo que no se conoce. Entonces, si no lo hemos visto durante nuestra formación, difícilmente lo pensamos. De hecho, tengo muchos pacientes que han debutado, se dice debutado cuando inicia la diabetes y se hace el diagnóstico, y que finalmente van a un centro hospitalario, una emergencia, porque la madre o el padre los ve muy mal, los ve agotados, cansados, y a pesar de que no hay llegan deshidratados, y a pesar de que no hay una historia clara para que haya deshidratación, o sea, no han tenido diarrea, no han tenido nada de esas cosas, no hay una historia clara, nadie piensa en la posibilidad de una diabetes. Generalmente es un hallazgo de casualidad cuando lo empiezan a hidratar con dextrosa, con todo, y le han mandado a hacer un análisis. Cuando viene el resultado se dan con la sorpresa.
porque no piensan en esa posibilidad en un niño. No es la clásica forma de presentación de un adulto. Si bien es cierto, tiene síntomas parecidos, los chicos orinan mucho. Por ejemplo, un chico que ya no miccionaba en la cama, ya no se orinaba en la cama, ya controlaba sus esfínteres y que de repente empieza a orinarse en la cama, debe llamarnos la atención, ¿no? O puede ser algo psicológico, sí, pero si además de orinarse en la cama, toma mucha agua y si prefiere agua blanca, como dicen muchos pacientes, en vez de un refresco, más todavía, ¿no? Más llamada de atención. Y si además el chico tiene hambre, come bastante, pero en vez de subir de peso baja, la madre o el padre o el familiar que está cerca debiera alertarse. Y el médico que ve al paciente deshidratado, fatigado, cansado, y que no hay una historia clara para eso, o sea, la madre no va y dice tiene diarrea, ha vomitado, hace días que tiene fiebre, sino simplemente lo ve mal, también el médico debería pensar en eso y pedir una glucosa o tomarle con cintas rápidas inmediatamente en una emergencia, ¿no? Eso nos Porque lleva... Sí, dime, No, no, más Mayra. bien, doctora, eso nos lleva a entender entonces que ese diagnóstico primario que los médicos hacen, bueno, no hay mucha especialidad o no lo piensan tan frecuentemente que puede hacer una DM1, ¿no? Pocas veces lo piensan, menos en una consulta normal. O sea, si alguien va al médico porque lo ve mal al chico, es un poco cansado y no está realmente deshidratado y en emergencia, lo piensan menos todavía que en una emergencia. Entonces sí hay que tener eso ágil y tratar de pensar en esa patología para poder ayudar al niño lo más rápido posible, ¿no? Y evitar las complicaciones, porque la mayoría llega a ser diagnosticado cuando está en la complicación más temida, que es la cetoacidosis. Son pocos los niños que uno diagnostica antes de que tengan esa complicación. Y eso generalmente es porque hay acuciosidad en el padre o la madre que lo refiere espontáneamente y el médico lo coge rápidamente y llega al diagnóstico, ¿no? Pero si el padre o la madre no lo refiere como algo que le llama la atención, pocas veces el médico pregunta por eso. Ok, entonces, ¿existe un método para prevenir la diabetes, doctora Bonilla? Lo primero que tendríamos que hacer es diferenciar. Para la diabetes 2, el riesgo principal es el sobrepeso, la obesidad, ¿no? Entonces, para esa diabetes sí hay una forma de prevenirla. Tener estilos de vida saludable, hacer actividad física. Para los niños también la actividad física cuando son muy pequeños puede ser lúdica, ¿no? Pero hay que hacer deporte, hay que jugar, hay que moverse y comer saludable, crear hábitos saludables de alimentación. Pero la diabetes que nos ocupa ahora, que es la diabetes tipo 1, la más frecuente en niños, no tiene una prevención estricta. Es algo que empieza a producirse en el paciente y que se han dado diversas teorías para explicarla, como por ejemplo que puede ser secundaria a algunas infecciones virales producidas por determinados tipos de virus, que desencadenan un poco de destrucción del páncreas y desencadenan toda esta recatafila de eventos que llega finalmente a la falta de insulina. ¿Cómo podrían prevenir? Tratando de evitar tener muchas infecciones, pero hay una cosa que sí se ha visto o se menciona con frecuencia y que es, de alguna manera, la lactancia materna por un tiempo prolongado, por lo menos mínimo unos 6 meses y si se puede un año, disminuye un poco la frecuencia de estos problemas. La introducción de fórmulas alimenticias con componentes de leche de vaca, se ha visto que podría aumentar un poco esta posibilidad de diabetes tipo 1, ¿no? Entonces En nos un está paciente diciendo, activo. doctora, ¿quiere decir entonces que la alimentación es importantísimo? Sobre todo la lactancia materna y la alimentación para la diabetes tipo 2. Los diabéticos tipo 1
No se enferman porque comen mucho ni porque comen menos. Lo que habría que hacer con la mayoría, bueno, es una de las virtudes más que yo le agregaría a la leche materna, ¿no? El tratar de darlo, sobre todo cuando uno tiene algún antecedente. Entonces, si esa alimentación no es igual para todos, sino lo que usted nos está explicando, no es igual lo que yo puedo comer de carbohidratos y asimilarlo que lo que otra persona puede hacerlo. O sea, cada persona es especial para la alimentación. No, no es tanto así. No es que el carbohidrato uno lo asimile de una forma o de otra. Lo que pasa es que son dos tipos diferentes de diabetes, por eso te decía, la diabetes 2 es una diabetes que se produce por resistencia a la insulina. Y esa resistencia a la insulina es mucho más frecuente entre las personas que son obesas. Entonces, ¿cómo lo evitamos? Evitando la obesidad, teniendo estilos de vida saludables, comiendo bien y haciendo ejercicio. Pero la diabetes tipo 1 no es en personas obesas. La diabetes tipo 1 generalmente más bien son pacientes delgados. Es un fenotipo completamente distinto y no depende de lo que coman. O sea, no depende de lo que coman o de lo que hagan, ¿no? Eso sí es bastante interesante, doctora, sobre todo porque hay una relación. Pero a todo esto, con lo que usted nos está explicando, ¿tiene que ver el crecimiento desde un punto de vista endocrinológico en los niños con diabetes 1? Bueno, los niños con diabetes 1, como cualquier niño, uno aspira como padre o como médico a que obtengan el crecimiento que les corresponde, lleguen a la talla que les corresponde, tengan el desarrollo puberal en el momento adecuado, pero la manera de lograr eso en un niño con diabetes es tener un excelente control metabólico. Muchas veces el chico que tiene este problema se estanca un poco de crecimiento, crece poco, el padre se desespera, pero su control metabólico no ha sido bueno por X circunstancias. Entonces, lo primero que hay que hacer si uno quiere que su niño crezca bien es no tener pena por pincharlos cuando tiene que medirle la glucosa, ni cuando tiene que ponerle la insulina, ni tener pena por acostumbrarlos a comer adecuadamente, porque de eso va a depender que ese niño llegue a tener todas sus capacidades, por lo menos las físicas en cuanto a desarrollo y crecimiento, ¿no? El tema entonces, doctora, de la autoestima en los niños y adolescentes es fundamental porque son sobreprotegidos o porque son niños especiales con tratamientos especiales dentro de la familia o algo así. ¿Usted ha visto estos casos que son de autoestima muy fuerte en los niños? A ver, sí he visto en los niños, sí, sobre todo en los adolescentes, son niños que ven mellada su autoestima, porque sobre todo cuando están en un ambiente que no es el adecuado, ¿no? O sea, si han crecido en un ambiente adecuado, donde la persona se le valora por lo que se debe valorar, la afectación es menor. No digo que no afecte, pero es menor y tienen un buen soporte para llevar adelante esto. Pero si están en un medio donde sufren bullying, de hecho, yo recuerdo mucho un paciente que era un ejemplo en cuanto a cómo llevaba su tratamiento. Él empezó como a los 8 o 9 años, y cuando llegó a la adolescencia, el chico se descalabró completamente. O sea, empezó un pésimo control metabólico, y cuando conversábamos con él se sentía afectado porque los compañeros de colegio lo molestaban y le decían, ¿para qué sigues? Mejor déjate ya, ¿para qué haces tanto? O sea, lo menoscababan. Lo que el niño tiene que saber, y eso también los padres tienen que hacérselo sentir, es que el niño es un niño normal, que tiene que vivir con una condición que la va a aportar todo el tiempo, que tiene que ser ordenado, o sea, debe ordenarse. ¿En qué sentido? Yo, por ejemplo, no tengo diabetes, entonces yo me como ahorita, no sé, una manzana,
y mi páncreas secreta insulina para esa manzana. El paciente que tiene diabetes, si se come una manzana ahorita, su páncreas no secreta insulina para esa manzana. Entonces tiene que ordenarse y saber que si se come algo, tiene que ponerse insulina. Es mejor que respete ciertos horarios y ciertas cosas. Y si él hace eso, va a poder hacer deporte, va a poder hacer ejercicio, va a poder obtener la talla que le corresponde, va a poder viajar, va a poder vivir una vida normal y no tiene por qué sentirse disminuido. Pero eso tiene que hacérselo sentir el padre también y dejarle claro que él tiene que asumir la parte de responsabilidad que le corresponde en su tratamiento y en el manejo de su vida. Pero ojo, y aquí sí soy bien clara, tiene que haber supervisión. Hay papás que dicen, no, pero él ya está grande, entonces él ya se mide, él ya se toma. Pero aparte que el chico también necesita sentir que los padres se preocupan por él, los padres tienen que estar vigilantes de lo que pasa. Entonces está bien, el chico asume como adolescente su control de glicemia, todo, pero los padres deberían llegar en la noche, después de trabajar, y decir, ¿cómo te fue? A ver, enséñame qué medidas tuviste, ¿por qué acá está así? ¿Por qué acá está así? Eso hace que el chico se sienta querido, sienta que los padres se preocupan por él, y de alguna manera, sí, él asume su control, pero está vigilado, ¿no? Porque Doctora, siguen siendo chicos, siguen siendo menores, claro, son adolescentes. no son adultos, ¿no? Díganos una cosa, y entonces, ¿quiere decir, con toda la explicación que nos acaba de dar, que un joven con DM1 puede hacer una vida normal? Tener una adolescencia, llegar a tener una enamorada y seguir en la universidad y todo normal. ¿Es así? Perfectamente normal, por supuesto, perfectamente normal. El chico tiene que saber que puede hacer esa vida perfectamente normal. La diabetes en general, la 1 o la 2, tienen complicaciones, unas más frecuentes que otras, pero esas complicaciones se producen primero a largo plazo y segundo, dependiendo del control metabólico. Si yo nunca me controlo, mi azúcar siempre está alta, yo puedo creer que la estoy pasando bien y no siento nada, pero al final eso se va a reflejar en las complicaciones a largo plazo. Entonces, sí tienen que saber que tienen que mantener el control metabólico y van a poder vivir bien toda la vida. Cuando no se controlan es cuando no pueden vivir bien. Doctora Bonilla, sí. hemos visto también que en el caso del Estado quizás no hay tanta preocupación por la DM1 que, sin embargo, la DM2 hay registros, hay datos, hay información. Parece ser que el Estado peruano todavía no ha visto muy de cerca como una enfermedad que está afectando profundamente a nuestros niños y adolescentes. Es verdad que no existen registros. Hace unos años hubo un intento por hacer el registro de los pacientes con diabetes, no solo uno, sino en general en niños de todos los tipos de diabetes. Nos reunimos con el apoyo del ministerio, pero lamentablemente fue una reunión, como pasa muchas veces en estas cosas estatales, que se avanza, luego se estanca y después, si se vuelve a retomar, se retoma como si no se hubiera hecho nada, ¿no? El año pasado, me parece que fue, sí, el año pasado, se intentó hacer, o se hizo una guía para diabetes tipo 1. Lamentablemente, la guía fue hecha solo para niños. Cuando hay pacientes con diabetes 1 que ya llegaron a la adultez, que pienso yo que debió hacerse en forma completa. Hubieron algunos, a mi modo de ver, yo participé inicialmente en esta guía, algunas cosas que no se plasmaron tratando de mejorar la calidad de vida, porque yo creo que aquí es cierto que una insulina puede controlar igual que la otra en cuanto a control de la hemoglobina glicosilada y de que más o menos el control metabólico esté bueno.
pero la salud no solamente es orgánica, es también bienestar, y así está definida por la Organización Mundial de la Salud. Y el bienestar implica la calidad de vida. Entonces, no es lo mismo una persona que se controla, pero teniendo que ponerse una insulina, que tiene que esperar media hora para poder comer, lo cual hace que si yo voy a un restaurante no puedo hacerlo en forma normal como cualquier persona, o que si no como algo a mitad de camino porque tengo una insulina que dura mucho tiempo, o que hace picos, también tengo que estar preocupada por eso. Entonces, eso es calidad de vida. Y lamentablemente hay cosas que no se toman en cuenta cuando se hacen este tipo de guías, ¿no? No se ha llegado a publicar, el Estado ha tratado de sacarla, pero no la han llegado a publicar, ya luego vino la pandemia y toda esta cosa que nos tiene ahora un poco preocupados, y se quedó en el tintero. Pero todavía no está, o sea, no. Todavía tenemos esperanza de que se pueda retomar ese manual, ¿no? Que es importante. En teoría se terminó, y en teoría se validó, pero se validó sin... La validación de una guía debe darse con la participación de varios especialistas e incluso de representantes de los pacientes cuando se termina, para que se llame ya validada y pueda publicarse. Esta guía se validó, creo que con solo 2 profesionales extra los que habían participado, y sin participación de los pacientes. Entonces pienso que es un buen intento, pero que es como una mesa coja. No se ha publicado, no sé si se pueda retomar para rehacer, pero mientras no esté publicada, teóricamente podría. Que sería lo ideal, ¿no? De alguna forma. Doctora Bonilla, ahora que usted ha tocado el tema de la situación que nos encontramos todos en estos tiempos difíciles de COVID, ¿qué pueden hacer los papás en los tiempos de COVID? A ver, lo primero, lo mismo que se recomienda a todo el mundo. El aislamiento social, la distancia, ¿no? La distancia entre las personas, el tapabocas, la lavada de manos es importantísima, tener el alcohol a la mano por si no se tiene acceso a agua y jabón, porque preferible es lavarse con agua y jabón. Eso como en todos, ¿de acuerdo? Pero aparte de eso, se ha visto que hay mayor afinidad del virus, aparentemente por los diabéticos, se tiene más riesgo de control, perdón, más riesgo de contagio. Por otro lado, también hay mayor riesgo de enfermedad seria. Esto se ha visto más en los diabéticos tipo 2 porque es más frecuente también la diabetes tipo 2, pero en general las diabetes son un tipo de estado inflamatorio crónico leve, y el virus produce un problema inflamatorio serio. Entonces, sobre un paciente, una persona que ya tiene esto, le echamos más leña al fuego, por eso es que ocurren estas cosas. Entonces, ¿cómo disminuimos ese estado inflamatorio? ¿Cómo disminuimos ese riesgo? Tratando de que nuestras glicemias estén estables. Es probable que durante la pandemia hayan tenido menos acceso a los servicios de salud, es probable que hayan tenido, de hecho, algunos pacientes llamaron diciendo que no conseguían insulina, los accesos en los servicios públicos han estado restringidos, entonces se ha tratado de enviar, se ha tratado de suministrar los medicamentos, pero han habido dificultades, de hecho han habido pacientes que lo han tenido. Entonces lo que les diría a los padres es que hagan un esfuerzo sobrehumano y que traten de mantener a sus niños con la medicación que les corresponde, lo más controlados posibles, no dejarlos que hagan hiperglicemias ni hipoglicemias, porque las dos cosas son serias y condicionan mayor riesgo en el paciente, mayor riesgo de enfermarse y mayor riesgo de enfermedad seria.
La otra cosa es que cuando ya haya un paciente que, no sé, tuvo un contacto, hay alguien en la familia y el chico empieza a hacer fiebre o empieza a tener malestar o alguna cosa de esas, den aviso inmediatamente a las autoridades de salud para que puedan ser chequeados. Y la mayoría, igual que la mayoría de la población, no va a tener una enfermedad seria, pero hay un grupo que sí. Y en ese grupo hay que tener cuidado de que no le baje el azúcar o que no le sube el azúcar y tratar de mantenerlo lo mejor posible. Entonces van a tener que medirlos más veces probablemente, van a tener que ponerle más insulina probablemente, o darles alimentos para recuperar cuando les baje el azúcar, pero hay que estar pendientes y no hay que tener pena de pincharlos o no hay que tener pena de ponerles la insulina ni pincharlos para medirlos, porque es importante para que ellos pasen mejor la enfermedad si la han adquirido y para evitar que se contagien, o sea, para evitar que sean más susceptibles también es mejor que tengan un buen control de su azúcar, ¿no? Doctora Bonilla, queda ya en el tapete la última pregunta que nos ha dado vueltas. Las mujeres embarazadas, cuando tienen o se les diagnostica durante el embarazo la DM1, ¿es grave? ¿Es difícil? ¿Se puede tratar? ¿Pueden tener su hijo en perfectas condiciones? ¿Cuál es el estado de la madre gestante con DM1? Bueno, las madres gestantes en general deben cuidarse mucho, deben controlarse, deben controlar su alimentación, deben tratar de estar lo más saludable posible. Entonces, las madres que hacen diabetes 1 o que tienen diabetes 1 y empiezan una gestación, con mayor razón deben tener un control metabólico lo mejor posible, porque el descontrol, las hiperglicemias, pueden llevar a problemas en el feto, problemas desde el embrión del feto y al nacimiento, si es que la señorita o señora no se cuidó. Pero si ella lleva un control prenatal adecuado, controla sus glicemias en forma adecuada, no hay ningún problema. Y se puede usar insulina sin ninguna dificultad durante la gestación, sin ningún riesgo para producirle ningún problema al bebé. Lo que sí le puede producir problema es el no controlarse, pero el tratarse no hay ningún problema. Y durante la lactancia tampoco, no hay problema en que reciban su insulina, ¿no? Doctora Bonilla, ¿cuál ha sido el caso que más le ha impresionado en toda esta su larga carrera como endocrinóloga pediátrica? Hay un caso que justamente, o sea, me hablas en general o solo aunque me hablaras en general, el que te voy a contar es el que más me ha impresionado. Y realmente no sé si sea bueno contarlo porque es muy doloroso. Hubo una paciente con diabetes tipo 1, una niña pequeña, muy engreída, muy querida por sus padres, pero engreída como todos los padres engreímos a los hijos. Y pero la madre un poco débil de carácter, sumisa, el padre un poco más dominante. Por el afán de engreír a la niña, le daba gusto en todo y trataba de bypassear, digamos, el hecho de que ella debiera comer ordenado, de que debiera ponerse de insulina y todo esto. Entonces, yo llegué a hacer documentos al servicio para hacer presente que estaban ocurriendo problemas en cuanto al tratamiento con la niña por problemas con los padres. Lamentablemente esta niñita, con todo este descontrol y estas cosas, falleció. Falleció lo que pudimos sacar porque
por querer darle algo le pusieron más insulina de la que debían, luego seguramente tuvieron miedo de llevarla mal al hospital o pensaron que iba a mejorar. Y cuando llegó la niña, estaba con el azúcar baja porque le habían puesto más insulina por lo que le habían dado de comer, y nunca se recuperó, nunca se recuperó. Entonces fue una cosa muy, muy dolorosa para nosotros, ¿no? Pero también debe haber habido algún caso, doctora, que le ha causado mucho orgullo, de niños, adolescentes que han llegado a lograr sus metas. De hecho que sí, hay muchos, ¿no? O sea, este es un caso tristísimo, pero de hecho tengo muchos pacientes que están muy bien, y uno de el que recuerdo así es el más antiguo que tengo. Ahorita ese chico ya debe tener 22 años más o menos. Es un chico que empezó la enfermedad a los 3 años y ahorita está fabuloso, es deportista, va al gimnasio, hace todo lo que hace cualquier chico de su edad, y ha hecho toda la vida lo que hace cualquier chico de su edad, en forma ordenada, consciente, muy bien educado por los padres, que ha llegado obviamente a su meta. Es un chico que, contrario a lo que muchos patalean por el crecimiento, es un chico altísimo, no ha mermado nada su posibilidad de crecimiento porque se cuidó muy bien todo el tiempo, ¿no? Y ojo, cuando yo hablo de cuidar y de controlarnos y que debemos comer saludable, ahorita estamos hablando de los pacientes con diabetes tipo 1, pero en realidad eso es algo que compete a todos. Todos debemos tener estilos de vida saludable, todos debemos comer adecuadamente. No es que no pueda comer, es que no debo comer. Yo tampoco debo comer, no soy diabética, pero tampoco debo comer un montón de papas fritas todos los días ni a cada rato, no debo comer torta de chocolate todos los días ni a cada rato, ese tipo de cosas es lo que yo digo que debiera ser un compromiso familiar, porque a veces queremos que el afectado con la diabetes cumpla ciertas normas, pero todo el resto hacemos otra cosa. Entonces, el paciente también se confunde, porque dice, ¿por qué no es bueno para mí y si es bueno para él? Entonces, si los padres queremos que nuestro hijo lleve bien todo esto, debemos dar el ejemplo y debemos estar comprometidos dentro de la dinámica familiar para que las cosas se puedan cumplir de la manera como deben cumplirse, ¿no? Doctora Cecilia Bonilla, muchísimas gracias porque nos acaba de dar el mejor mensaje para nuestros hijos. Quererlos, protegerlos, cuidarlos, pero también enseñarles un poco de disciplina, que eso es lo más importante cuando se tiene, no solamente como usted lo acaba de explicar, no solamente cuando se tiene diabetes, para cualquier forma de vida, de una vida saludable. ¿Algún mensaje más para todos nuestros oyentes y la gente que está viendo ahora? ¿La está viendo, doctora? Bueno, primero quiero darles gracias a ustedes porque TKM nos está dando la oportunidad de dirigirnos a estas personitas a las que queremos mucho y por las que nos preocupamos mucho. A veces podemos parecer severos cuando decimos o tratamos a estos niños, pero lo hacemos en afán de que consigan las cosas que deben conseguir. Yo les diría a los padres y a los pacientes que no, o sea, como ellos miren a sus hijos, los va a mirar el mundo. Si ellos los ven con pena, el mundo los va a ver con pena. El chico va a tener pena. Si ellos los ven como una persona normal, los ven con amor, los ven con respeto, los ven como una persona que es capaz de lograr lo que se proponga, ellos se van a sentir capaz de lograr lo que se proponga. El resto los va a ver capaz de lograr lo que se propongan y no van a sentir pena ni les van a hacer bullying. Entonces, de cómo ustedes miren a sus hijos y de cómo ustedes lo traten y de cómo ustedes lo formen va a depender el futuro de ellos. Por otro lado, les quiero decir que tengan unas
fiestas navideñas, como siempre deberían ser, dándole el significado que realmente tiene, que traten de estar unidos en el núcleo familiar, que se cuiden, que cuiden a sus niños, que eviten las aglomeraciones. El mejor regalo que uno le puede dar al hijo en Navidad, en Año Nuevo, en el cumpleaños o en cualquier día de la vida, no es una cosa material, es la preocupación, el amor, el cariño, el enseñarles la responsabilidad que hay que tener para cuidarse y para cuidar a los demás. Entonces, por favor, cuídense, usen mascarilla, lávense las manos y manténgase alejados de las aglomeraciones. No hagan reuniones, por favor. Doctora Bonilla, muchísimas gracias. Un enorme placer haber compartido este espacio y feliz Navidad, doctora. Gracias, de igual manera.